Segunda vez, Vamos por entonces ya, segunda vez. María Cela, con el tema de nuestra mesa. Y es importante recordar que con este tema de la reforma laboral, aunque siempre se ha dicho que está atada la reforma laboral a la reforma de la seguridad social Social. por una situación obvia, ambas Obvio. tienen que ver con el tema del trabajo, las Las pensiones, etcétera, pensiones. los derechos de los trabajadores. Pues el Ministerio de Trabajo ha dicho que no necesariamente tienen que ir una junto a la otra, tienen que someterse al mismo tiempo porque ya ellos habían discutido ambas propuestas en las mismas mesas y por lo tanto las cosas que se han ido acordando, el consenso que se ha ido logrando, pues Oh, son compatibles sí. los dos proyectos. Si Así son que esta tiene compatibles. visos, María Cela, de ser probablemente una de las primeras que se sometan. Claro, pero si es así, lo vamos a comprobar en esta mesa porque tenemos representantes de dos sectores y abogados laboristas. Vamos adelante con el informe. La reforma laboral es una de las propuestas del presidente Abinader para este próximo periodo. Pero es bueno recordar que desde hace más de 2 años, el gobierno abrió un proceso de diálogo para la modificación del Código Laboral. El ministro de Trabajo, Miguel de Camps, viene diciendo desde febrero del año pasado que en ese diálogo tripartito compuesto por el gobierno, los trabajadores y los empresarios, ya se ha consensuado la mayor parte del contenido de la propuesta que presentará el gobierno y hace apenas unos días dijo que el proyecto está prácticamente listo. Estamos altamente optimistas de que en algunas semanas el país podrá tener pues la propuesta no solamente del sector gubernamental, sino del consenso tripartito. La ley que rige las relaciones laborales en República Dominicana tiene 32 años y los distintos actores coinciden en que es necesario adaptarla a los nuevos tiempos, regulando temas como el teletrabajo, la reducción de la jornada laboral y el trabajo doméstico, pero también la discusión de temas más espinosos como la cesantía, la libertad sindical, la judicialización de los conflictos laborales, la creación de un seguro de desempleo, entre otros. Aunque la reforma a la seguridad social y la reforma laboral van de la mano, el ministro aseguró que no necesariamente hay que someterlas juntas, porque como ambas han sido discutidas de manera simultánea, bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo, ya existe una coordinación y los consensos que se han logrado son compatibles. Ante todo esto, nos preguntamos, ¿cuáles son las demandas de los empleadores y trabajadores? ¿En qué se han puesto de acuerdo en el diálogo tripartito? ¿Y cuál es la reforma más justa para fomentar el crecimiento de las empresas y el país, garantizando los derechos y el bienestar de los trabajadores? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, como dije yo anteriormente, si todo está consensuado y los tres protagonistas del diálogo tripartito están de acuerdo, entonces lo vamos a ver esta noche en esta mesa, donde tenemos todas las voces. En un momento, vamos a conocer a nuestros invitados. Yo iba a decir, en un momento regresamos. No, tengo que presentarlos. Washington González, abogado, ex viceministro y ex director de trabajo por más de 14 años. Gracias por estar con nosotros. Ramón Mosquera, representante del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Gracias por estar con nosotros también. Juan Rosario Grateró, abogado con una maestría en Derecho del Trabajo y maestría en Seguridad Social, una eminencia dentro del tema, igual que Martín Bretón, abogado laborista, ex viceministro de Trabajo y asesor del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, en el proceso de diálogo para la reforma del Código de Trabajo. Y has estado en todo el proceso a lo largo de todo este tiempo. Yo estuve hablando con una persona dentro del lado de los empleadores y me dijo que ha sido arduo, muchas discusiones, todas las semanas reuniones y que posiblemente ya se está llegando a un consenso. O sea que ojalá que sea así. Vamos a conocer qué va a cambiar y qué no. Para usted es importante. Nuestro hashtag, Reforma Laboral ENM. No se mueva, ya regresamos.
Vamos a empezar por el principio. Son varias las reformas esperadas por ambos sectores y vamos a empezar por el principio y en qué están de acuerdo, en qué hay consenso. La jornada laboral. Por parte de los empleadores, establecer jornadas laborales más flexibles y adaptados a los horarios del tipo de industria, regular y permitir diferentes tipos de jornadas que incentiven la productividad. Esto tengo aquí apuntado. Eso es lo que los empleadores... Por el otro lado, María Cela, perdón, para cerrar ahí, también la propuesta de reducir la jornada laboral. Claro, que entonces no sean empezamos 40 horas, sino que pueda haber jornadas laborales de 36, 38 horas. Con esto que acabo yo de mencionar y nos vamos entonces a la parte de la reducción. Empleadores primero, empleados después. ¿Qué hay en contra y qué hay a favor? Empleadores. Alguien que empiece. Martín. Martín empieza. Bueno, Bueno, el que quiera. si quiere comenzar Washington, pero yo quisiera, como introducción a todo el proceso, destacar que en estos, diríamos, últimos 4 años que va de este gobierno, ha habido un gran ambiente de diálogo que también fue heredado de los gobiernos pasados. Es decir, tanto los últimos 8 años del gobierno del PLD como estos 4 años, ha habido un diálogo permanente entre los 3 sectores para tratar de llegar a acuerdos en una reforma. ¿Cuánto tiempo llevan los diálogos? Lleva 2015. como 12 años casi. 2015. O sea que empezamos. este último año no es nada comparado con lo que los años. Sí. Y no, El primer decreto fue el 2013 y después ha habido varios procesos. porque esto es un asunto en desarrollo. Vamos, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo. Se va a Bueno, modificar ahora y quizás en un futuro se tenga que volver. Evidentemente los temas del 2013 no son los temas No son los actuales. mismos. En el 2013 no estamos hablando de Vamos a hablar- teletrabajo, Exacto. ni estamos hablando de trabajo en plataforma y otras nuevas modalidades de trabajo que están ahora en el tapete en el 2020. ¿Qué se va a hacer con relación a al horario de trabajo? Porque las cosas han cambiado también con el paso de los años. Hay todo tipo de trabajos que no exigen, unos exigen más horas, otros menos horas. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? ¿Qué es lo que se propone? En el tema del trabajo, sobre todo en las empresas de funcionamiento continuo y en las grandes empresas, diríamos, de zona franca, lo que ha solicitado desde siempre los empleadores es mayor flexibilidad. ¿Qué significa mayor flexibilidad? Bajo el mismo parámetro que tenemos actualmente de trabajar en principio 8 horas diarias y 44 semanales, tener la flexibilidad que entre empleador y trabajador se pongan de acuerdo, si hay un sindicato, que el sindicato de trabajadores y el empleador se pongan de acuerdo para tener una jornada flexible de trabajo que permita que los trabajadores puedan trabajar más tiempo en el día, pero implicando que van a tener más tiempo de descanso. Una forma muy gráfica de decirlo, que es que en un trabajo de 4 semanas, es decir, 28 días, los trabajadores puedan trabajar 14 días de 12 horas diarias y 14 descansando. Pero no 14 días trabajando 12 horas diarias, Sí. sino que la cantidad de horas al sumarla de 14 días de descanso. Sí, pero no corridas. Exacto, no No corridas, es lo que quiero decir, porque 12 horas diarias es una jornada abusiva Extenuante. para cualquiera. No es abusiva. Si Ah. tú la pones a ver a cualquier trabajo, cualquier abogado del ejercicio, con un abogado que está en el ejercicio, De se 8 a levanta a las 7, 6 de la mañana, a las 8 está en el tribunal y no ha llegado a las 9 de la noche Yo a sé su casa. que hay gente que trabaja eso y Eso- más, pero eso- para poder tener una familia y poder conciliar la vida laboral con la Sí, vida personal, obviamente, sí. esas jornadas lo imposibilitan y hay que estar claros en eso. Ramón, Claro, me gustaría con relación a lo que plantea Martín de los empleadores. Sí, esa ha sido la propuesta que el empresariado ha estado llevando a las mesas. ¿Qué dicen los sindicatos? Nosotros, sin embargo, planteamos eso mismo, es decir, el tema de esa flexibilización del horario ataca directamente a este proceso que debe llevar cualquier trabajador o trabajadora dentro de una empresa, es decir, poder tener un tiempo de descanso, invertir horas en su trabajo, en su jornada laboral y también invertir horas en su familia y en su formación personal. Una persona que se pasa 12 horas trabajando por una semana
completa la próxima semana de descanso, lo único que busca es poder recuperar su cuerpo de la jornada que ha pasado anteriormente. Por lo que cualquier otra cosa en la que vaya a invertir tiempo en su vida queda en un segundo plano. Y es por esto que nosotros los sindicatos planteamos otro tipo de flexibilidad. ¿Qué tipo de flexibilidad? Nosotros dentro de esta jornada, primero empezamos planteando lo de 40 horas a la semana. Exacto. Y luego hemos estado más de acuerdo en las empresas donde hay sindicatos, es el tema de los 3 días. Trabajan 3 días, corrido, 36 horas, y luego van y descansas. 3 por 12, 36. 30. 12 horas diarias durante 3 días. 36. Luego, Tú en la próxima semana, entonces haces una de 8 horas, ¿verdad? Y vuelve a las 36. ¿Me doy a entender? No. O sea, tú completas una semana, 3 días de 12, ¿verdad? Perdón, son 4 días. 3 días de 12, 1 de 8 y te vas a descanso. exacto. Eso es lo que se está haciendo. Para tener 3 días de descanso. Efectivamente. El 4x3, El más o 4x3. menos. Es decir, en El una 4x3. semana trabaja 4 días y descansa 3. Tres. Y en la próxima semana trabaja 3 y descansa 4. Pero esos 4 días son 3 de 12 y 1 de 8. Y, Fue lo que hay entendí. empresas que Todos son de dos. se ha planteado así, por un tema como lo planteó el colega Martín. Tiene que ver mucho con el tema de los sindicatos dentro de las empresas y estos consensos a los que se llegan. Pero entonces habría Pero me gustaría ¿Pero qué saber piensa el ahí en ese empresariado de esa sentido si se ha propuesta? llegado a consenso de bajar la cantidad de horas para que se considere jornada completa, lo cual es una tendencia mundial, bajarlo a 40 horas. ¿Ha habido consenso en ese sentido? Yo quiero decir que el tema de reducir la jornada fue un plan piloto que está en ejecución. El plan piloto está en estudio actualmente, que el Ministerio de Trabajo fomentó y que todavía no tenemos resultados. Ese plan piloto es ajeno a lo que estamos discutiendo actualmente y que posiblemente se llegue a un otra cosa. acuerdo del Código de Trabajo. Sí, se van a dar a conocer este mes, dijo el ministro. Sí, los el tema resultados. ya nosotros tuvimos un programa aquí, hablamos un poco de eso cuando se lanzó. Nosotros llevamos tiempo hablando Hemos de estudiado las mucho el diferentes tema. reformas. Decirle lo siguiente, que donde ha habido reducción de la jornada, también ha habido una gran flexibilización de contar las horas, no por 8 horas diarias, sino por horas anual, lo que permite que muchas empresas trabajen más horas en un tiempo determinado y después busquen otros trabajadores para cumplir la jornada en otro tiempo, lo que implica para la empresa mucha flexibilidad. Mira, Entonces no es un tema tan simple. No sé, pero mira, este no es un tema nuevo tampoco. Yo recuerdo como ahora que en el año 2001, precisamente, nosotros hicimos un ejercicio con una empresa en la que se planteaba que durante 4 días se elaboraban 12 horas y se descansaban 3 días. Y durante 3 días se elaboraban 12 horas y se descansaban 4. Y lo implementamos en una empresa. En ese momento nos habían acusado de que nosotros estábamos violando las disposiciones legales. Sin embargo, con acuerdo con el sindicato dio bastantes resultados, un proceso industrial que fue precisamente en la Cervecería Nacional Dominicana. por qué no se Y implementó bueno, en después ese a la- momento se hizo un ejercicio y eso... Para que sirviera de plan, para que de sirviera de modelo, plazo. de... Pero hay una realidad en el tema de la jornada de trabajo. Por ejemplo, el tema de las 80 horas trimestrales extra. El Código de Trabajo dice que no pueden laborarse más de 80 horas extra trimestrales. Sin embargo, en la práctica se elaboran más de eso y lo que se está incumpliendo. O sea, hay una realidad que está latente en ese momento y entonces ahora hay una necesidad de llevar esa realidad a lo que es la legislación, porque ese es el objetivo. ¿Qué es la modificación de una ley? ¿Cuándo se crea una ley? Sí. Cuando la realidad logra que eso se vea como una necesidad de hacerlo. Exacto. Y esa es la realidad ahora. Entonces, Exacto. Bueno, y que realmente es una situación difícil porque ese tipo de aplicación no surtiría efecto en todas las empresas, porque hay empresas que tienen una Exacto. jornada de trabajo muy diferente y que conlleva a un tratamiento totalmente diferente. Eso es lo que Es quiero una- saber, si habría flexibilidad para que se determinara dentro de los esquemas lo que adoptaría una empresa, por ejemplo. Es que yo siempre he entendido, desde mi óptica como abogado laboral, es que siempre ha existido una flexibilidad.
porque la jornada, ambas partes pueden ponerse de acuerdo. El código lo dice claramente. Sí. O sea, la reforma del Código de Trabajo, establecer una reforma al Código de Trabajo para contemplar una jornada de trabajo, pudiera dar carácter a una normativa legal que de una u otra manera tenga una mayor protección. Pero la figura, por ejemplo, de esa flexibilización lo tiene el código. El código dice que el contrato de trabajo no necesariamente, yo puedo tener un contrato de trabajo que no sean 8 horas diarias, que sean 4 horas diarias. O sea, que no tengo que cumplir las 8 horas diarias y 44 horas semanales. Sí, pero hay un problema legal. Lo que pasa es que no se puede elaborar más de 44 horas semanales, excepto en determinado tipo de trabajo. Exacto. Y no puede irse por encima de las 8 horas diarias. Entonces, el problema está en no que se las hace en la partes no práctica. pueden llegar a acuerdo por encima de eso, excepto laborar 10 horas diarias Claro, el cuando tope. se trata de establecimientos comerciales, que es el único caso. Entonces, Pero no eso se, es legalmente absurdo, Pero eso porque es- hoy en día hay una Es- variedad tan grande de tipos de trabajo y de demandas Claro. de trabajo Y actividades que el comerciales que son empleado totalmente no diferentes. quiere perder una oportunidad que le pagan muy bien y no tiene ningún problema con laborar. Y eso hay que plasmarlo Eso en el hay que- Código de eso tiene que Trabajo. estar en el código. Ese es el tema. Y es preciso informar el hecho de que realmente sí, tiene un tope, 8 horas diarias y 44 horas semanal, realmente. Pero esa flexibilización, por ejemplo, de una reducción de jornada de trabajo, yo pudiera implementarla con mi trabajador, porque el código me dice a mí que es un tope que yo tengo de 8 horas y 44 horas semanal. Pero yo pudiera flexibilizarle esa jornada poniéndome de acuerdo con el trabajador, decirle, mira, yo no te necesito aquí, por ejemplo, los lunes, vamos a hacer lo siguiente, ven el Ok. martes, miércoles, jueves, vamos a asignar una Pero hora entonces, adicional. ¿qué piensan que por ley debe decir? ¿Flexibilidad con un tope de máximo o qué? Bueno, yo entiendo de que tiene que existir un tope, porque en la práctica lo que nosotros hemos podido ver es que muchas veces si no estuviera ese tipo de tope, realmente el trabajador Explotación total. estuviera en explotación. Y eso es Claro, preciso por verlo. En la realidad del derecho laboral, en la práctica, todo el mundo sabe que aquí la gente trabaja Ok. mucho más de las horas correspondientes y muchas de esas no son pagadas esas horas extras. O sea, no la tienen. Muy esa importante, retribución. muy importante. En el tema de la jornada, es importante destacar que no se está pidiendo que el trabajador trabaje más de las 44 horas que establece el Código de Trabajo Dominicano y así lo establecen varios convenios de la OIT de jornada semanal. Lo único que se está pidiendo es que sea flexible. ¿Para qué? Para que en unos días trabaje más y eso se le va a devolver al trabajador con más descanso en otros días. Pero ¿están de acuerdo en el tope de 44 horas? Bueno, sí, en ese De punto promedio sí. Ah, pues está. promedio, Ok, de promedio. están de acuerdo y en la flexibilización ese tema, pasamos la página. Pero No, ojo, que hay era otros- de los temas, según el ministro, que ya estaba prácticamente consensuado. Bueno, pues ya lo estamos viendo que está Sí, consensuado. Así que los espinosos, que son los que Vamos a la cesantía. interesa saber, Pero cesantía es uno de los aquí- espinosos, aquí libertad nosotros sindical. Estamos hablando, en el caso nuestro, somos asesor, somos profesor universitario y asesor de varias empresas pero no estamos aquí hablando en nombre No, del sector de empresarial. nadie, claro que de no. ningún sector. Vámonos, pero lo que- como asesor, conoces cuáles son las demandas. Vámonos a la cesantía, Claro. vámonos a la opción de topes, al seguro de desempleo, al fondo de cesantía. Por un lado, los empleadores quieren cesar la cesantía, valga la redundancia, nunca mejor dicho, y tener un seguro de desempleo como en otros países. Otros países tienen un seguro de desempleo de X cantidad de meses que le permite a la persona seguir recibiendo parte importante de su salario, pero por parte del Estado, hasta que consiga un nuevo trabajo y eliminan esas prestaciones de acuerdo a la cantidad de años que trae una serie de consecuencias. Pero por otro lado, es un derecho en contra de la explotación de los empleados y para protegerlos de un despido sin causa aparente. Vamos, cuando regresemos de la pausa, a tocar ese tema y queremos sus comentarios. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Qué quiere? Cuando regresemos. La cesantía nace como una protección para el empleado cuando es despedido sin causa justificada. Una persona que lleva 20 años y de un día para otro le dicen, usted se va para su casa. ¿Cómo hacen los norteamericanos? Porque los norteamericanos sí que no dan cesantía ni nada. Usted se va para su casa y ya. En República Dominicana
muchas veces la cesantía se convierte en una gran carga pesada para las MIPYMES. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que se propone por parte de los empleadores y por parte de los empleados? Okay. El sector empleador, diríamos, desde la primera década de este siglo y ya más acentuado después del 2010, ha señalado que con la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social en el año 2001, donde se aumentaron los costos de los empleadores, un empleador a partir de la Ley de Seguridad Social tiene que pagar alrededor de 15.2% adicional de lo que pagaba antes a los trabajadores. Y con la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social, donde indicaba que podía entrar un seguro de desempleo, los empleadores han señalado, miren, a partir de la entrada a la Ley de Seguridad Social, se ha disparado el sector informal en la República Dominicana, pasando de un 30% a casi un 60% de sector informal. Y eso se debe en la gran medida por los altos costos que significa el contratar a las personas de manera formal en República Dominicana. Y han solicitado de manera formal en el diálogo tripartito que se atienda el tema de la cesantía. Primero, para no eliminarla, no que la vamos a eliminar, no que la van a quitar. Sabemos que hay sistemas como el de Estados Unidos que no existe cesantía, pero en la gran mayoría de los países, tanto de América Latina como de Europa, existe la cesantía. Lo que se está haciendo el llamado es que se limite la cesantía, ya sea en años, en el tiempo de años. Una cantidad de años determinado y un tope. Un tope de años y en un tope de salario sobre los cuales se va a calcular la cesantía. ¿Por qué? Y ahí es un tema muy importante. La cesantía, si bien es cierto, es un beneficio que tiene el trabajador cuando el empleador lo deja sin empleo y eso lo ayuda a buscar empleo, también es un tropiezo para una gente conseguir empleo, porque si yo tengo que pagar cesantía a toda persona que yo emplee, evidentemente yo tengo que cuidarme de no aumentar mucho los gastos, porque esos gastos de cesantía se me pueden disparar. Por eso, la gran mayoría de la rotación de los empleados en República Dominicana son menos de 5 años. ¿Por qué? Porque durante los primeros 5 años es 21 días por cada año de cesantía. Y después que pasa de 5 años, con 4 años son 84 días de cesantía. Con 5 hay que pagar 115 días. ¿Qué pasa en la práctica? Que la mayoría de las empresas sacan a los trabajadores en menos de 5 años en la empresa. Entonces, lo que queremos es que la cesantía, en vez de una barrera para el empleo, sea un incentivo para que los empleadores dejen a una persona que tiene un número de años. En la propuesta original estamos hablando de 6 meses de cesantía como mucho, 6 meses de salario. Es decir, un trabajador a partir de los 6 años no va a aumentar la cesantía. Eso se crea un incentivo al empleador de dejarlo trabajar a esa persona. Y otra cosa, para el salario, mucha gente también entiende, óyeme, si yo pongo este salario para esta función, a la hora de pagar cesantía va a ser mucho más dinero. ¿Mejoraría los salarios? Exacto, es el otro tema. Si tú a una persona, por ejemplo, María Cela, que entra aquí como aprendiz, que tú le pagues el salario mínimo porque está aprendiendo, y después dura 4 años como aprendiz, y después tú la subes a coordinadora de tu programa, aumentándole 2 veces el salario, ya nada más por el hecho de tú aumentarle a 2 veces el salario, el costo tuyo de cesantía tú vas a tener que pagarle con el último salario todos los años anteriores. Ramón, ¿qué dicen ustedes? Y después lo quiero escuchar. Bien, nosotros, como ya saben, hemos estado opuestos al tema de la eliminación de la cesantía. La cesantía para nosotros es un remedio social, una cura a una sociedad con tantos problemas. Es incluso un tema que viene y aporta a la paz social y laboral de un país como el nuestro. Se ha tratado el tema muchísimas veces sobre cómo el seguro de desempleo que trae la Ley de Seguridad Social pudo haber sido no existe una solución al mismo. Sin embargo, cuando se hicieron los estudios actuariales del mismo, salía más cara la sal que el chivo. ¿Es así, Washington? Mira, yo siempre he dicho lo siguiente.
sobre el auxilio de cesantía. Primero, no es un derecho adquirido de los trabajadores, eso no es verdad. No es un derecho Nace adquirido. cuando el empleador... O sea, la cesantía se obtiene cuando el empleador decide terminar el contrato sin invocar causa. Si hay un despido justificado, no hay cesantía. Si hay una dimisión injustificada, no hay cesantía. Entonces, es un derecho que me digan a mí, que le digan a los eventual. empleadores que eso es verdad. Es un derecho eventual. No, ahora pero bien, eso no es ahora cierto. bien. En la tú práctica no es así. Sí, tú no puedes después de 70 años, teniendo el auxilio de cesantía, que es la vigencia que tenemos en los últimos 2 códigos de trabajo que tienen 70 años, contando ambos, tú no puedes ahora decir, mira, nosotros tenemos que quitar el auxilio de cesantía. Exacto. Si no hay una solución, como fue el seguro de desempleo, por ejemplo, Pero él que acaba no de se llegó a decir acuerdo. que el seguro... ¿Por qué el seguro era más cara la sal que el chivo? ¿Por qué no funcionaba? Bueno, porque cuando se hicieron... Porque en otros países funciona. Bueno, primero quiero responder algo, y no es la discusión, sino es traer el tema de la informalidad y la cesantía, y te respondo con el tema del seguro. Fíjate que Latinoamérica entera, es más, el mundo, la tendencia es la informalidad, no es un tema de República Dominicana. Y tú acabamos de mencionar aquí que en Latinoamérica ya tenemos países con topes a la cesantía. En Estados Unidos no existe la cesantía y hay una informalidad grandísima también. Entonces, el tema de la informalidad o del pago de la cesantía, de los costos, es un tema de unidad productiva. Es decir, yo tengo una empresa que necesita 3 trabajadores, yo no voy a tener 4 porque no tenga cesantía. Esa empresa está diseñada para 3 trabajadores. Ese no es el tema. O sea, el tema de lo de la informalidad no influye, la cesantía bueno, no influye. en nuestra narrativa no influye. No influye porque son costos operacionales que tú los sumas a tu empresa. Y te voy a poner este caso. Hoy por hoy lo que deberíamos estar discutiendo es cómo las empresas van a retener talento en Dominicana o en el mundo. Bueno, porque tú tienes al trabajador de hoy, ya no quiere atarse a un contrato de trabajo. Si hoy por hoy todavía tú encuentras talento en nuestra economía que van y se atan en tu empresa, es porque tienen la percepción de que en algún momento van a tener una indemnización cuando terminen su jornada de tiempo de trabajo ahí. Si tú quitas eso, incluso al empresario le va a hacer daño. Bueno, mire, realmente en el caso práctico, en la calle, como digo yo, es una situación difícil porque hemos visto muchas empresas que han tenido muchas situaciones financieras por el tema de la cesantía. Realmente, como dice el profesor Martín, es una realidad en el sentido de que si usted tiene un colaborador que tiene 5 años prestando un servicio y que por casualidad usted le paga 20,000 pesos a ese colaborador de salario, pasa el 6º año, o sea que dura 1 año, 12 meses cobrando el aumento, pues entonces yo tengo que liquidar a ese trabajador con salarios que en su momento el trabajador no contaba ni disponía de eso. Realmente no es un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque nace, como dice el profesor, nace realmente, en este caso, de una eventualidad que surge, que es cuando el empleador manifiesta su intención de no continuar sin dar ningún tipo de explicación ni nada. Ahora, en la práctica eso no en la práctica que era lo que yo decía. Le voy a hablar siempre con la realidad de la vida, que es lo que a mí me caracteriza en este caso, en el sentido de que ya es tanto así que el trabajador entiende que es un derecho adquirido, que en la práctica el empleador que no lo hace una dimisión, rompe su contrato. Aunque el trabajador empiece a dar problemas porque quiere que lo despidan, porque eso se ve con mucha frecuencia. No, se adelantan, que antes de que le ejecuten un despido, en este caso muchos de esos trabajadores, como entienden que es un derecho, dicen, bueno, pero si yo renuncio, no me toca nada. Entonces yo lo que hago es una dimisión, rompo mi contrato de trabajo bajo la figura de la dimisión y duramos todo el tiempo que tengamos que pelear porque en algún momento se va a llegar un acuerdo. Perdón, María Cela, pero la dimisión nace de la ruptura de un derecho que tenga el trabajador. Yo no puedo ir a dimitir porque yo quiero. No, pero en la práctica... Yo tengo que justificar en la práctica que yo conozco, no la que pero me eso es enseñaron una en la universidad ni en los libros, en la práctica que yo conozco, en el ejercicio profesional, hay muchas... Podemos hablar de ese tema después, porque la dimisión... Había una decisión de la Suprema que ha ayudado a que haya más división. Pero yo estoy de acuerdo con los colegas en el sentido de que estrictamente no es un derecho adquirido. No obstante, sí es una conquista social. Gracias. Y no es una conquista que los trabajadores lo ganaron peleando, aunque sabemos que hubo, sobre todo en la era de Trujillo, hubo muchas personas, sobre todo en la romana, que hubo
que pelearon y hubo gente que Sí, fallecieron dieron su vida luchando por los derechos por esa laborales. conquista. Pero es una conquista de los trabajadores y por eso del sector empleador, lo que estamos diciendo, no vamos a eliminar esa conquista. Ok, ¿en qué, lo que queremos en qué es están de acuerdo? ajustar. ¿En qué estarían de acuerdo? Es lo que queremos Bueno, saber. La para ver lo que garantía de podemos los esperar. créditos laborales. Esa es la discusión que está todavía sobre Ese es el tapete. punto más espinoso. Posiblemente es uno de los puntos más álgidos y que se han dejado para tratarlo de último. Pero ¿en qué podrían ustedes ceder y ustedes ceder? Hay una paleta. O ellos. Yo siempre he dicho que hay una paleta para el tema de Santiago, una paleta que se pueda adecuar a la realidad dominicana, que dependiendo ¿Cuáles del son tipo esas? de empresa y la relación con sus trabajadores, pueden utilizar una paleta u otra. ¿Cuáles serían los colores de esa paleta? Bueno, una paleta de las primeras es, como ya le he señalado, límite en el tiempo de 5, 6 o 7 años, ponerle un límite. Antes lo tenía, el Código del 51 decía que no podía ser más de un año de cesantía, de un año de salario. Okay. Eso se quitó sin discusión en el diálogo tripartito, en el Código 92. Nosotros participábamos por el sector gobierno en el diálogo del código en esa parte y no se discutió nada y eso se quitó. La otra parte puede ser poner un tope del salario a recibir. En Colombia hay lo que se llama el salario íntegro. ¿Qué significa el salario íntegro? Que si un trabajador gana por encima de 10 salarios mínimos, ya el pago del salario por se incluye todo, pago de hora extra, pago de salario de Navidad, pago de vacaciones, porque se considera que esos 10 salarios mínimos es un salario grande, que el que lo obtiene es porque tiene un poder de negociación que puede establecerlo. Bueno, para eso habría que subir el salario mínimo, Martín. Bueno, habría que subirlo bastante el salario mínimo. Aquí tendría que ser 20 salarios mínimos. Bueno, una de las cuestiones que se ha señalado es que aquí los empleadores tienen miedo de aumentar el salario mínimo porque cada vez que aumentan el salario mínimo, el pasivo laboral, las empresas que tienen muchos trabajadores, aumenta drásticamente. Hacemos una pausa, decían nuestros amigos. Yo, Luis 2328, estoy de acuerdo que eliminen la liquidación y que pongan un sueldo alto según la profesión o el puesto. Tony Baeza, la informalidad la crean los bajos salarios. Tony Baeza dice, quieren imitar a los Estados Unidos que no tienen cesantía, pero no en el sueldo. Pinales 6034 comenta, los panelistas sobre la edad preguntarle a los panelistas sobre la edad de ingreso a una empresa, deben modificar la edad, pienso, no es justo. Una persona con más de 45 años para ocupar puestos o cargos gerenciales es la edad ideal, ya que cuenta con la experiencia acumulada de cargos. Ay, ese es un tema también, la discriminación laboral. Amigos, nosotros, a partir de los 40 años, hemos visto a cada uno de muchos gerentes, personas que saben mucho, han tenido que perder el empleo y volver a contratar con una suma menor a la que tenían antes, por ese tema de la barrera de edad. Hay que hablar de eso en una reforma del Código de Trabajo. Crear incentivos para emplear a personas mayores de edad y también crear incentivos para los trabajadores que van a ingresar por primera vez al mundo del trabajo. Claro, que esos sufren tanto, Dios mío, pero no aquí, en todas partes. Hacemos una pausa y regresamos. Ya volvemos. Definitivamente esta mesa, decía uno de nuestros invitados, que debió ser de 2 horas y tiene toda la razón, porque hay mucho que hablar todavía y aunque el ministro de Trabajo había dicho que una gran parte fue consensuada, hay unos puntos espinosos. Hablábamos de la cesantía, pero también incluye la libertad sindical, el respeto a estos derechos sindicales. Ya como nos queda poquito tiempo, queremos saber qué no puede dejar de mencionarse, de tratarse, incluirse en esta reforma. Ustedes entienden, temas como lo que mencionábamos antes de la pausa, y en qué están dispuestos a ceder ambas partes para que se logre el consenso y por fin tengamos una reforma al código. Rapidito. Breve, nosotros ya hemos dicho sobre el tema de la cesantía. Las 3 centrales están de acuerdo en que incluso su generación, que tuvo el haber de la conquista, o sea, tener la impronta de la conquista del tema de la cesantía, no es su generación la que tiene que negociar, es ceder esta conquista. ¿En qué están de acuerdo? Con los empleadores. Con los empleadores y el tema de la cesantía, ese es el tema que no tiene. Ahí que todavía no creemos que todavía hayamos avanzado hacia un consenso. En ninguna de las propuestas todavía.
No sabemos qué puede pasar mañana. Creo que mañana hay reunión del, Sí, mañana hay reunión Mañana hay una del Consejo Consultivo. ¿Qué no se puede quedar en esta reforma? Mira, yo creo que la cesantía hay que dejarla a un lado. Ese es mi pensamiento. Yo creo que en esta reforma la cesantía hay que dejarla a un lado. Ahora lo Que que no hay que se toque eso. no se toque Ni eso, el seguro, claro. ni el seguro de ponerlo desempleo, en ni la la, re- ni la No, garantía no de los puede- créditos laborales. Perdón. En la seguridad social, tú no puedes meter el seguro de desempleo si tienes la cesantía, porque es que Es que el seguro de pero desempleo demuéstrame no voluntad. funciona hasta que no haya un acuerdo tripartito. En consecuencia, el seguro de desempleo no va a funcionar y se va a quedar la cesantía. Yo Ahora, difiero, a mí lo que me preocupa de la modificación del Código de Trabajo, a mí lo que me preocupa es que una modificación tiene que hacerse en función de lo que está pasando en la realidad. ¿Cuál es el problema ahora que tenemos en materia laboral? La informalidad. Entonces, la administración del trabajo tiene necesariamente que modernizarse para crear mecanismos que permitan, por ejemplo, que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan formalizarse con flexibilidad. ¿Cuáles pueden ser esa flexibilidad? Bueno, a nivel de registro laboral, ser Monotributos. flexible con la micro y mediana y a nivel tributario. Monotributos. Y en la ustedes parte están de acuerdo en eso. y en la ¿verdad? parte de la planteado formación, en la Claro. parte de la formación para el empleo, no es posible que nosotros todavía estemos formando personas, no por denigrar, en hacer este tipo de cosas. Ya hay que formar a la persona Ok. en lo que necesita el empleador. En la Ok, realidad. para cerrar, me quedan 30 segundos. Para cerrar, pero- No, Martín, déjamelo hablar, que el hombre no ha podido hablar. Martín, 30 segundos, No ha sido rapidito. fácil. Son las y 58, Rápido. todavía me quedan El tema 2 de la minutos. judicialización del derecho del trabajo, la flexibilidad de los plazos, el tema del duplo, que las empresas están dando al grito con el tema de la... Que tienen que pagar para cuando hay un Si a usted la condenan problema a 100,000 pesos, usted tiene que buscar 200,000 para suspender una sentencia. para apelar. El tema de los plazos es sumamente importante, que en 3 días son ejecutorias, aunque ahora hay una ley de otorgamiento de fuerza pública y demás, pero no quita el hecho de cualquier sorpresa que una gente se pueda llevar en estos procesos laborales. Ok. Y también, de manera ya definitiva, el tema del teletrabajo, que se necesita establecer lo que es la desconexión digital, que el trabajador pueda disponer también de su jornada de trabajo fuera, cuando concluye su jornada, poder desconectarse del WhatsApp, de cualquier grupo o de cualquier acción que pueda, en este caso, tener de manera directa con el empleador. Ok, Yo- menos de 30. Sí, yo quiero decir lo siguiente. Al revés de lo que dice Washington, yo percibo que hay un espíritu de que se llegue a un acuerdo. Nunca antes hemos visto tanta voluntad política del ministro Luis Miguel Decán, del mismo presidente de la República y los diferentes actores, de que se cumpla con un acuerdo Ok. global. Desde el sector sea empleador que- yo percibo que hay y ha habido el sacrificio en algunos requerimientos para Sí. que se llegue a un acuerdo. Estamos hay, llegando. hay cuestiones un poco más fuertes que Espinosas. otras, pero en la misma cesantía hay otras propuestas que se pueden Ok. explorar, que son neutras. O sea, por ejemplo, pero en no- vez de la cesantía, pagársela. Por ejemplo, nada, son al las final del 9. contrato, pagársela antes. Bueno, señores, muy buena. Pagársela antes. Eso no es mala idea. Muy Bueno. buenas noches, señores. Gracias por haber estado con nosotros. Un tema bien complicado, con muchas aristas que nos interesa a todos. A ver si tendremos que hacer una segunda parte. Vamos a ver cuando salga debería. la reforma. Hasta mañana. Gracias.